Traje mi tablet, pero traje los papiros, dicen los chicos de allá de Río de Vida. Y bueno, estamos medio ahí que me estoy ayornando de a poquito, perdón. Pero estamos con gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No quería usar esto, pero los voy a usar. Así que, ¿viste cuando somos coquetos un poquito? Y nos cuesta. Salame, te las tengo todas. Pero estamos felices, ¿no? Realmente, hace alrededor de 40 años que hay una musiquita, ahí me gusta con música. Si hay un bolero no, porque... Pero me gusta la musiquita de fondo, es lindo, ¿no? ¿A cuánto le gusta la música así? Bueno, hace prácticamente 40 años que le canto al Señor, con la misma pasión y con más fuerza todavía. Pero es extraño lo que hace Dios en nuestras vidas, porque hace 40 años tenía 2 años yo, no, tenía un poco más, tenía un poquito más. Y por una tremenda desgracia que pasó en la familia, conocimos al Señor, ¿saben dónde? En un cementerio. En un cementerio lleno de tumbas se apareció el Señor. ¿Quién mejor que Jesús, que hace milagros en los lugares donde no esperamos, ¿no? Y en ese lugar el Señor cambió mi vida. Y desde esa época, bueno, justamente hubo una pérdida importante en mi familia. Un día les voy a contar porque ahí está el Señor en ese testimonio, ¿no? ¿Cuántos creen que todas las cosas nos ayudan a bien? Amén. A los que estamos en el Señor. Y bueno, en esa oportunidad yo era un niño y de repente tuvimos una pérdida. Hace más de 40 años de eso. Yo era un nene de 7 años. Y de repente perdimos algo muy querido, no había consuelo. Compramos el mejor lugar en el cementerio para esa persona que habíamos perdido, pero no pasaba nada. Hasta que un día el portero del cementerio nos agarró y nos dice, ¿por qué lloran tanto? ¿No saben que aquella joven que partió las van a volver a ver? Y ahí Jesús entró de una manera a nuestra familia en un cementerio lleno de tumbas. Pero ¿quién mejor que Jesús en un cementerio que puede iluminar y darnos la vida? ¿Cuántos lo creen? Y ahí cambió nuestra vida. Y pasé por algunas iglesias, me congregué en una época acá en Hudson, hace mucho tiempo. Y de repente, no es que sea salamero, he ido a cantar a muchos lugares, pero los quiero felicitar porque esta es una de las iglesias donde más querido y valorado me he sentido, ¿sí? Podemos dar un aplauso al Señor por eso. Es como que en esta iglesia he encontrado como una segunda casa. Yo me congrego en Ríos de Vida, pero cada vez que vengo acá ustedes alaban mejor que en Quilmes, me parece. Esto que no llegue allá, ¿no? No, era una broma. Alaban igual. Pero estoy muy agradecido, me siento realmente como en mi casa. Ahora entiendo por qué no me invitas más seguido. Por las hermanas que están cantando acá. Entonces... Sí. Me entró con el serrucho la hermana, pero bueno, la perdonamos. Pero no es una bendición. Amén, vamos con todo. Sí, es una broma. Yo quiero que se rían y después los hago llorar. Vamos de una punta a la otra. No van a llorar. Que sea el Señor Jesús que descienda en esta noche, ¿no? Con poder. Y cuando Norberto me decía, me preguntaba de qué iba a hablar, voy a hablar de algo tan hermoso que se llama la gratitud. ¿Sí? ¿Cuántos tienen gratitud por el Señor? Bueno, yo estoy con mucha gratitud por estar en esta noche acá. Le mando los saludos de mi señora, de Catalina, de Brunella. Realmente Brunella es su terremoto por ahora, pero es chiquita. Y canta, salta. Pero ahora en unos meses la vamos a traer. Y en serio es linda como la madre. Como la es hermosa. Hermosa. Y les iba a decir que vamos para buscar el segundo también, ojo. Sí, no me achico, parece que me achico. Un aplauso al Señor. No hay límite, no hay techo para el Señor. Así que bueno, Dios nos da conforme a su gracia, a su amor. Yo fui una persona que di muchas vueltas en mi vida, me casé un poquito grande y bueno, hay tiempo para todo. Decirle que está a tu lado, hay tiempo para todo. ¿No? Norberto, ¿vos qué decís? Dios es bueno, decile, hay tiempo para todo. Un doctor amigo me dice, bien con lo que haces, solo necesitas tiempo.
Miren cómo será el Señor de grande que me recibí de procurador, abogado y ahora el miércoles de escribano me recibo. La gloria para el Señor. Vamos, vamos, aplauso fuerte para Él. Se me fue, Fede se me fue. Después le iba a pedir un poquito más de retorno, si puede ser. Le decimos a Fede que, bueno, ahí está la. Pero yo creo que hay tiempo para todo, pero también hay que pedirle al Señor esa sabiduría y cuando es el momento ir y arrebatar la bendición, ¿no? Yo creo en eso también, que hay tiempo para todo, lo dice el Señor, pero tampoco a veces no dejar pasar esas bendiciones. Pero ese es otro tema. Cuando hablamos de gratitud, hablamos de algo precioso y te puedo asegurar que si vos agarrás lo que el Señor quiere hablarte en esta noche, tu vida va a cambiar. Decirle que está a tu lado, va a haber un antes y un después. Yo me siento como, ahí está bárbaro el sonido, me siento como en mi casa, así que voy a compartir una palabra que quiero que sea simple, sencilla y que vaya directo al corazón. La gratitud es algo que puede cambiar las vidas, puede cambiar los corazones, puede cambiar también el ambiente. La gratitud es un sentimiento que aprecia y valora lo que Dios, en el caso de que somos creyentes, está haciendo en nuestras vidas. La gratitud se puede dividir en ciertas maneras, en la forma de apreciar lo que tiene valor. También se puede expresar, manifestar la gratitud. Pero también es un reconocimiento. Está estudiado que la gratitud en la vida genera cosas positivas. Y lo podés ver. Yo de repente dame 5 minutos con una persona y me voy a dar cuenta si es agradecida. Es algo tan hermoso la gratitud que la palabra de Dios nos habla acerca de ser gratos. Fundamentalmente, acá yo anoté cosas que no me quiero olvidar. A mí no me gusta usar, ¿cómo se decía en la escuela? Los machetes. Mirá en qué época, no sé ahora qué dicen. Pero bueno, dice que hay que tener gratitud no solo por lo recibido, sino por lo que va a venir. La gratitud genera una sensación de mayor felicidad. Es algo extraño porque en el alma, cuando vos sos un tipo que valora las cosas, que está agradecido, dice que produce un bienestar, cambia ambientes y genera buenas relaciones el ser una persona que tenga agradecimiento. Qué linda foto que pusieron, ¿eh? Está bárbaro, me gustó. Creo que tengo el mismo saco. Dice, genera una emoción positiva cuando reconocemos lo que tenemos, cuando simplemente vos reconoces las cosas materiales, las relaciones, el momento que estás viviendo. También hay que agradecer por lo bueno y por lo no tan bueno. En este bosquejo que yo había puesto, lo había preparado, ¿no?, con mucho deseo de bendecir las vidas. Hay algo que dice la palabra muy puntual acerca de la gratitud. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, ¿trajimos la Biblia? Uy. Bueno, ¿el celular con la Biblia? Bueno, el celular solo. A ver, ¿cuántos trajeron? Bueno, ¿me van a ayudar? Decirle al que está al lado tuyo, ayúdalo al hermano, decirle. Ayúdalo. Había un hermano que se había olvidado la prédica y decían los de adelante, los diáconos, ayúdalo, Señor, era una cosa tremenda. Era un culto de lamento ese, pero acá es un culto de gozo. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Bueno, yo quiero que busquen en Primera de Tesalonicenses 5:18. Habíamos arreglado el tema del versículo, ¿no? 5:18, ¿lo tienen? Bueno, dice, dad gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo podemos leer una vez más? Dad gracias, porque esta... ¿Cuántos dicen amén? Es increíble, ¿no? Porque a veces los humanos, los cristianos, tendemos
a deprimirnos, ¿no? ¿Cuántos a veces se entristecen por lo que está pasando? Pueden levantar la mano, ¿eh? Yo creo que hasta levantaría los pies, y la mano, los pies, todo. Pero el Señor Jesús te da en la palabra una guía, un consejo. Lo tenés acá en la palabra para que tu ánimo, tu espíritu mejore. ¿Cuántos lo creen? Y es tremendo lo que dice acá en Primera de Tesalonicenses. Y yo lo quiero leer todo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿no? Tenemos la gracia de tener pastores hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Dice, tener paz entre vosotros. Os rogamos, hermanos, que, bueno, dice, amonestéis a los ociosos. Acá no hay ningún ocioso, ¿no? Dijo amén un hermano. Bueno, no importa. No hay nadie. Dice, que alentéis a los de poco ánimo, que puedas sostener a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro por mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Estad siempre gozosos. Qué hermoso eso, ¿no? ¿Cómo es? Estar siempre. Ese es uno de los motivos que canto como canto. Aprendí a cantar en medio de las tumbas. En medio del dolor aprendí a cantar. Y mi alabanza a veces es más fuerte por eso mismo. En medio del dolor aprendí a dar toda la gloria al Señor. Dice, da gracias a Él en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros. No apaguéis el espíritu. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese aplauso sonó medio débil. A ver cómo sería un mejor aplauso. Sean agradecidos en toda circunstancia. Qué complicado, ¿no? Ser agradecido en todo momento. Y después también hay una palabra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Les voy a dar también ese tiempo para buscarlo. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen ahí? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Realmente, si vos tomás esta palabra que te dice, sea agradecido en todo, en lo bueno, en lo malo, en cada circunstancia agradece. Tu vida estoy seguro que va a cambiar. Jesucristo no miente ni falla. ¿Cuántos dicen amén? Y después algo que a mí me cuesta un montón, dice que por nada estéis afanosos, sino que vos descansés en Dios, entregando todas tus problemas, todas tus inquietudes, todo tu afán. A veces somos argentinos y somos muy afanosos y somos muy de no tener esa paz. Pero dice que si vos le entregás eso, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus pensamientos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Es hermoso hablar de la gratitud. Es uno de los grandes valores. Cuando yo puse este bosquejo, estaba pensando que cuando Dios viene a nuestra vida no cambia nuestra manera de pensar y de hablar. Él nos habla de amor, nos habla de paz, nos habla de libertad. Claro, en el mundo también tenemos amor, paz, a veces libertad, pero dice que la que Él ofrece sobrepasa todo entendimiento, excede todo entendimiento y conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? La paz, la libertad. Cuando Jesús te libera, realmente te hace libre. Y también te da valores que el mundo no puede dar. Por ejemplo, la honestidad, la lealtad, la fidelidad que Él te regala. Te cambia tu forma de pensar. Recordaba cuando hace muchos años, en mi juventud, yo estaba trabajando en una empresa que estuve 30 y pico de años. Hubo un gerente zonal que fue una bendición conocerlo. Él me había ascendido en mis cargos.
y fue tremendo porque por una injusticia yo había perdido un cargo. Y un día me viene a visitar este gerente zonal y me dice, yo me acordé de vos. Salió un tiro para el lado de la justicia y te voy a devolver aquel cargo que perdiste por una injusticia. Ese era el Señor Jesús hablándome. Y este gerente un día me contó del valor de la honestidad. Me habló de que en una época hubo un presidente en nuestra nación, el doctor Ilía, ¿se acuerdan? Yo lo vi en el canal Volver, no lo viví yo, pero hace muchos años dice que este doctor había sido una persona íntegra, una persona honesta. Esa palabra honestidad que se perdió en el vocabulario. Dice que un día falleció y este jefe mío, que era un auxiliar en el banco donde él trabajaba, dice que tuvieron que ir a forzarle la caja de seguridad porque había fallecido. Tuvieron que buscar un escribano público, ir con un empleado del banco y es el trámite que se hace cuando uno tiene una caja fuerte, una caja de seguridad. Tuvieron que forzarla ante un escribano que pueda aseverar el acto ¿no? Dice que lo único que encontraron en esa caja de seguridad era el bolígrafo de oro que le dieron cuando asumió la presidencia. ¿No te pone un poquito la piel de gallina? Esa honestidad que la hemos perdido. Eso es lo que Dios te quiere regalar valores nuevos, lealtad, fidelidad. Ese vocabulario que el mundo y todo su pecado quiso borrar de nuestras vidas. Hoy es una noche de resurrección. Él te devuelve valores, te devuelve vidas y sueños perdidos. Y hablando de la gratitud, otro valor maravilloso, ¿no? Recuerdo que cuando, claro, el Señor llegó a mi vida, yo era un poquito místico, era medio religioso. Si no me encontraba con algún evangélico, terminaba de cura en una iglesia. Pero tenía esa devoción por el Señor y cuando era chiquito le ponía en todos lados, en el escritorio, en el colegio, en cualquier lado, ponía gracias Dios, perdón Dios. Yo pertenezco a esa época donde nos enseñaron a decir gracias y también perdón y a reconocer nuestros defectos y situaciones, ¿no? Es hermoso poder tener una vida con gratitud. Cuando decíamos, den gracias a Dios por todo, el Señor Jesús también nos habla de acción de gracias. La acción de gracias es el acto de gratitud y alabanza a Dios por todas sus bendiciones, reconociendo su soberanía y su gracia. Cuando vos tenés acción de gracias, orás, ofrendás, sacrificás, le das todo tu tiempo a Dios porque hay gratitud. Cuando hablamos de gratitud, creo que Dios nos bendice todos los días, siempre. Como dice un salmo, para siempre es tu misericordia, lo repite muchas veces. Pero el tema no es solamente que haya un gracias, Señor, sino que la gratitud sea una forma de vida. Que la gratitud te lleva a Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Hay ejemplos en la Biblia que son maravillosos. Decí conmigo, son maravillosos. El mismo rey David escribió los salmos, el 106, el 107, el 118. Dice, aclamad a Dios porque para siempre es su misericordia. Y claro, a veces van pasando los años y conocemos. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? A ver, ¿cuántos la conocen? Bueno, sabemos que era un adorador tremendo, pero era argentino el rey David. Las macanas que se mandaba, ay Dios mío. No sé si era campeón del mundo. A ver, ¿cuántos campeones del mundo hay acá? Vamos, dale un aplauso al Señor. Vos tenés la copa del mundo que es Jesús. Dice que el rey David, que tuvo muchos errores, era un adorador, totalmente agradecido a Dios. Cuando hoy nuestro pastor hablaba de David, que danzaba, hablaba de Mical, que no entendió nada. Saúl tampoco entendió nada, pero cuando trajeron el arca que representaba la presencia de Dios, dice que David alabó y dio gracias de una manera desaforada, con todo el vigor de su cuerpo. ¿Cuántos quieren alabar así al Señor? Sí, porque hay un idioma que es con nuestras palabras, pero también con un idioma corporal. Este hombre estaba tremendamente agradecido al Señor. Sabía cuál era su origen.
Así como le dijo el profeta, Dios te sacó detrás de las paridas, detrás de las ovejas. No olvides nunca de dónde te sacó y ahora te va a llevar al palacio. Y a muchos hermanos que están hoy aquí en la noche, Dios los va a prosperar y los va a llevar de poder en poder, de victoria en victoria. Porque hay una realidad, ningún adorador termina en fracaso. Nadie termina postrado cuando alabas al Señor con gratitud. Termina de gloria en gloria, de poder en poder, con sus brazos en alto, dando gloria a Jesús. Aquello que te podía matar, si vos te tomaste de la mano, tiene otro destino. Glorificar a Dios. Decía el rey David, no moriré, sino que viviré y voy a contar las maravillas que el Señor va a hacer conmigo. Cuánto poder hay en la boca de una persona agradecida. Con tremendas cosas Jesús te va a responder en justicia. ¿Cuántos lo creen? Dice que, como para cerrar el tema este de David, dice que él estaba en medio de la batalla. Era un momento donde había cesado el fuego, estaba recostado y dice que él habló o pensó en voz alta, ¿sí? Susurró en voz alta un pensamiento, un deseo del corazón. Dice, en medio de la batalla, ¿no? Dijo, ¿quién me diera de beber en esta hora del agua del pozo de Belén? Un agua maravillosa que David había estado acostumbrado a tomar. Dice, ¿quién me diera de beber? Eso hablaba también de añoranza, de su lugar, de su origen. Él añoraba ese momento de paz cuando él podía tomar esa agua fresca y dulce del pozo de Belén. Dice que los valientes de él, que estaban peleando con los filisteos, escucharon el deseo de su capitán. Y dice que se armaron de valor. Justamente el pozo este estaba cerca del campamento del enemigo y fueron y agarraron el agua para su rey. No les importó nada. Decid conmigo, no les importó nada. Como amaban al rey o al capitán de ellos en ese momento, dice que fueron, le trajeron el agua, se la dieron a David. Y David, como era un hombre agradecido, como vos y yo lo decimos por fe, dice que no la tomó. Quizá algunos la conozcan la historia. Dice que por amor a Dios se la entregó, hizo un altar y se la entregó a Dios. Porque dijo, esta es la sangre de mis valientes, que me escucharon, que rompieron un campamento enemigo y me trajeron esta agua. Lo más valioso de esa hora se lo entregó a Dios. ¿Eso es ser agradecido o no? Hay historias maravillosas en la palabra. Justamente hablan de la gratitud. ¿Se acuerdan aquella tarde que estaba María, Jesús, estaba en la casa de Simón el leproso? Era una reunión de toda gente que, podríamos decir, el regreso de los muertos vivos, porque estaba María, la hermana de Lázaro, del muerto, que ya no estaba muerto. Estaba Simón el leproso, que ya no era leproso, y estaban todos juntos a la mesa con Jesús. Y dice que en un momento, ¿a cuánto les gusta estar a la mesa con Jesús? Tener esa intimidad con Él. Dice que en un momento entró una mujer que era María, la hermana de Lázaro, irrumpió y dice que le entregó al Señor lo más valioso que tenía. Yo hice algunos cálculos. Era el valor de 300 denarios y de acuerdo a un sueldo promedio estaríamos hablando de un perfume de hoy de 12 millones de pesos. Decí conmigo, no tenés perfume, ¿eh? Yo a Gata me compro esas muestritas. Pero gloria a Dios por eso. Estoy agradecido por esas muestras también. Porque sé tener mucho, sé tener poco. Como decía Pablo, en todo estoy contento. En la abundancia, en la pobreza, en todo estoy agradecido. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Y de repente el dueño de la casa dice, ¿pero qué está haciendo esta mujer? Está loca, le está dando algo tan valioso. Y el Señor Jesús sabía que ella había elegido la mejor parte, darle todo en gratitud. Estaba preparando su cuerpo para la sepultura, ¿no? Un perfume de nardo puro, qué sé yo, sería hoy tipo La vida es bella de Lancôme, ¿viste cómo, no? Le regalo eso a mi señora. Qué tremendo, ¿no? Y lo más valioso, dándoselo a su padre, a su amigo. Hay otro ejemplo maravilloso
Y espero que si hay alguna persona que se siente identificada hoy, Dios te hable, te toque y haga el milagro que estás esperando. ¿Cuántos están esperando un milagro? Dice que estaba Ana, una mujer estéril, que había sufrido muchos años esperando un hijo de parte de Dios. Dice que era tan grande su congoja que cuando hablaba con Dios, lloraba, se lamentaba, y su esposo se llamaba Elcana. Dice que escuchaba el lamento de su esposa y como era un buen hombre, un hombre valioso, le decía, pero mujer, no llores más, no soy yo mejor que 10 hijos. Sin embargo, era una gran persona, pero Ana tenía ese deseo, esa necesidad. ¿Cuántos tienen en esta noche esa necesidad? Un deseo como Ana. A ver, ¿cuántas manos hay? No tengas miedo, el Señor conoce lo profundo de tu corazón. Y dice que le dijo, si vos me das un hijo, yo te lo voy a entregar en gratitud. ¿Y saben a quién tuvo? Ni más ni menos, al joven Samuel. Ese tremendo profeta, ese tremendo hombre de Dios. Y dice que nació ese bebé y se lo dedicó al Señor. Dijo, te lo voy a entregar todos los días de su vida para que esté delante de tu presencia. ¡Qué maravilloso! ¿Y saben qué? No terminó ahí la cosa. Tuvo 5 hijos más. Gloria a Dios. Se acordó de la esterilidad. Pero también dice que Ana, cuando tuvo ese milagro, hizo una oración y es recordada como una de las oraciones más sublimes de gratitud que existen en la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es tan grande que Él hace habitar al estéril que se goza siendo madre de muchos, pero muchos hijos. Es tan grande nuestro Dios. Cuando el médico te dio una sentencia y de repente no fue algo bueno, no te quedes con eso. Dale gracias a Dios porque Jesucristo es el médico divino. No tiene techo. Nos va a responder con cosas tremendas. El que no escatimó a su propio hijo, ¿no te va a dar junto con Él todas las demás cosas? Hay otros casos tremendos en la Biblia que hablan también de gratitud. Y les quería comentar algo que justamente también busqué cuando estaba preparando esta palabra. Dice que la gratitud, esto escúchenlo por favor, presten atención. Dice que la gratitud es tan grande que tiene efectos tremendos en nuestro cerebro, en nuestro organismo. Dice que cuando vos sos una persona con gratitud, con agradecimiento, dice que el cerebro segrega ciertas hormonas. Y también dice que segrega dopamina y serotonina. La dopamina es la encargada del bienestar, del placer. Y la serotonina también libera cortisol. Y el cortisol es encargado de reducir el estrés, de encarar la vida de otra manera positiva. ¿Sí? Decir, está a tu lado, te tenés que liberar del estrés. Tenés que ser agradecido, agradecida. Tremendo, ¿no? Lo que produce una persona agradecida. Pero no solamente eso, sino que el ser un tipo agradecido no solamente te hace estar mucho más enamorado de Dios, sino que podés cambiar hasta el ambiente donde vos estás. El agradecido a Dios dice que aparta la envidia. El agradecido a Dios aparta el orgullo, el mal humor. Como dicen en el barrio, la mala onda, el agradecido lo aleja de su vida. Hay algo tremendo que sucedió en la palabra, en el Evangelio. Esto es una parábola, pero es una historia real. Justamente todos nosotros hemos llegado al Señor por una necesidad. Y dice que lamentablemente, bueno, Jesús iba caminando y cuando Él caminaba, iba con muchos discípulos haciendo maravillas, milagros, levantando a los muertos, sanando al enfermo, rompiendo las cadenas del endemoniado. Y hoy por hoy ese Jesús está acá en Ríos de Vida Plátanos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aleluya, sí. Dice que Él iba caminando y de repente salieron a Él 10 leprosos que con mucho cuidado le dijeron, por favor, Señor, tené misericordia
de nosotros. 10 leprosos. La lepra en esa época era una enfermedad incurable. Era quizá como un cáncer de hoy. No tenía cura. Dice que los relegaban de la sociedad, los marginaban. Estos leprosos tenían un destino que era la muerte. Los mandaban al leprosario y lejos de su familia. Era una mala figura para la sociedad. Morían por ahí hasta apedreados. Dice que esta gente, que entre comillas eran terminales, dice que le dijeron al Señor, les pasó algo hermoso, lo encontraron a Jesús en el camino. Qué hermoso, ¿no? Ahora, yo he visto películas, he visto informes de lo que eran los leprosarios. Un lugar totalmente terminal, marginado de la sociedad. Era un morir en vida. Dice que Jesús tuvo misericordia de ellos y les dijo, vayan ahora delante de los sacerdotes. Y pasó algo glorioso. Mientras iban en el camino, fueron sanados los 10 leprosos. Fueron restaurados de su enfermedad, sanados totalmente. Pero pasó algo mucho más glorioso. Dice que solamente uno volvió. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos volvieron? Uno solo, ¿no? Dice que este volvió y le dijo, gracias, Señor. Una persona agradecida. Y Jesús lo miró y le dijo, espérame, ¿no eran 10? Sí, los otros se fueron. Qué triste, ¿no? ¿Y saben lo que le dijo el Señor Jesús al leproso? Dice, tu fe te ha salvado, puedes irte en paz. ¿Vos te das cuenta de lo que genera un corazón grato? No solamente ir a buscarlo. ¿Cuál fue el milagro en esa situación? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál fue el milagro? El leproso se sanó. ¿Sí? ¿Decimos amén? ¿Sí? Pero dice que hubo un milagro mucho mayor. Cuando hay un corazón que tiene gratitud, puede desatar la fe y la salvación. Ese es el verdadero milagro, la salvación en Cristo. Vos podés entrar al cielo, quizás darle un aplauso si quieres. Sí, dale un aplauso al Señor. El estar agradecido a Dios genera fe y salvación. Porque a veces le pedimos a Dios sanidad, quiero ser sano. Y de repente Dios te sana. Pero no sirvió de nada porque seguís en la misma. No tenés a Cristo en el corazón. Seguís como esos 9 leprosos. ¿Sí? No vamos a entrar en el tema de la salvación, si se pierde o no. Pero el tema es no decirle gracias, sino hacer de esa forma una forma de vida. Decirle gracias al Señor, pero vivir agradecido. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? A veces dicen, ¿para qué querés ser sano y no entrar al cielo? Yo quiero la obra completa, yo quiero ser sano y entrar al cielo. Y tengo esa convicción, porque Jesús está en el corazón. Eso no lo puede tocar nadie. El Señor Jesús se presenta en tu vida, te sana, pero lo más importante, como hizo con ese leproso, Él te quiere salvar. Cuando eres por aquella gente necesitada que no tiene a Dios, orá por su salvación, más que nada. Y también por su sanidad. Dice que con tremendas cosas el Señor nos va a responder en esta vida y en el más allá. Pero las bendiciones de Dios son también para esta vida. ¿Lo creemos? Hay veces que estoy en casa y de repente estoy desayunando con mi señora, ¿no? Y hace unos meses nos acabamos de mudar, vivíamos en una casa que era de mi abuelo, entonces tuvimos que pasar por un tiempo de sucesión importante, ¿no? Bueno, siempre pasan cosas familiares, ¿no? No debo ser el único. Pero llegó un tiempo de paz, nos compramos una casa y la vamos refaccionando, un lugar muy lindo. Pero nos sentamos en la mesa con mi señora y realmente, lejos de ser ricos, le decimos, yo le digo, somos millonarios, ¿no? Tenemos comida en la mesa, tenemos salud y hay que aprovechar los tiempos de salud. Tenemos paz, una hija hermosa, como todos los hijos de ustedes. Tenemos la bendición de Dios. Yo vivía en esta casa que amé porque es donde yo había nacido, pero en una casa con muchos años.
Y de repente teníamos problemas en el tema a veces de la luz, del agua. Y de repente hoy disfruto el poder tener a la mañana una ducha caliente. Eso es bueno. Amén. Bueno, el pan en la mesa siempre lo tuve y se me nota, hermano querido. Pero qué lindo tener una ducha caliente. Escuché a un actor que dice, ¿para qué quiero más plata si puedo darme una ducha o dos? Y yo a veces me voy y me doy 2 o 3, hermano. Ay, qué lindo. Eso es hermoso, ¿no? El valor de quizá tener un auto. En mi vida, como sabe bien Norberto, yo sufrí el abandono desde muy chico de papá. Eso me trajo cada dolor de cabeza. Que no solamente formé una familia más de grande, sino que aprendí a manejar bien grande también. Ay, cuando tuve mi primer auto, creo que tenía el volante nada más, Norberto. Era un auto medio... Pero después lo pude cambiar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y Él te lleva de poder en poder. Y acá no estamos hablando de materialismo. Estamos hablando de lo que Dios tiene para un hijo agradecido. Y me ha tocado ir de mañana, una mañana bien de frío como estas, y pasar por un lugar y uno estar calentito en el auto, escuchar una canción cristiana mientras un montón están ahí en la cola de colectivo. ¿No? Pero gloria a Dios porque todo tiene su tiempo también. Pero agradecer las pequeñas cosas de la vida. Te van a cambiar. La ducha caliente, el pan en la mesa. Qué tremendo. Yo fui el menor de una familia que eran todos bastante mayor que yo y tuve que ir y despedirlos en cada partida. Pero antes de esa partida también hubo enfermedades largas, prolongadas. De repente tener la ambulancia muchas noches en mi casa que venían a ver a mis abuelos, a mis tías, a mi mamá. Y de repente hoy por hoy poder ir a mi habitación, descansar y gracias a Dios no tener ninguna enfermedad en la familia. Aprendí a valorar las cosas buenas. El Señor está en este lugar. Aprendí a valorar lo que es la paz, lo que es la salud. Si tenés salud, si estás con tu señora, con tu esposo, no busques problemas. Viví agradecido. Viví agradeciendo el momento. Yo sé que me gusta mucho hablar, pero tenemos unos minutos más, ¿no, Norbert? Sí, podemos subir subiendo los músicos, ¿no? Agradecer por el techo, por lo que Dios te da, por tu trabajo. No te compares, porque la persona que tiene gratitud no se compara con nadie. Fíjate lo que vos tenés, fíjate la bendición, lo que te está dando, y esto atesoralo para ayudar al prójimo. Hace unos años yo iba en colectivo a mi trabajo, me iban a regalar algo muy lindo unos empresarios que había, y estaba afanoso por mi vida, preocupado por mi vida, y de repente miro por la ventana del colectivo y veo una situación tremenda. Un joven, mucho más joven que yo en ese momento, estaba tirado en una silla de ruedas, pero totalmente hemipléjico o quizá cuadripléjico. No tenía postura y estaba tirado ahí solo. Y el Señor en ese momento en el colectivo me dijo, ¿viste que tenés que agradecer? Todo lo que tenés, la salud, la vida, la familia. Agradece eso y anda a ayudar a que lo está necesitando. La gratitud produce eso en las vidas. Hay cosas tremendas que uno ha vivido. Recuerdo hace alrededor de 20 años, mi única hermana, aquella que me había llevado el Señor, una tremenda tecladista, una mujer de Dios, cayó en una enfermedad, en una larga enfermedad. Y su último mes de vida, estuvimos en la clínica. Yo era menor que ella. Y ella me dice, feliz Día del Padre. Y digo, pero Roxana, yo soy... Liliana se acuerda, ¿no? Lili querida, te quiero mucho. Liliana fue amiga de Roxana, ¿no? ¿Tuviste? Y de repente me dice, feliz Día del Padre. ¿Pero por qué me decís eso? Y Guille, porque me diste todo en este tiempo. Ella me había regalado la salvación de Dios, ¿no? ¿Y qué uno no va a hacer por un hermano, por aquel que uno ama, ¿no? Y recuerdo que una mañana, un domingo a la mañana,
Yo me quedaba a veces a dormir con ella en el sanatorio, esto y lo otro. Y después de una agonía de 4 horas, partió en mis brazos. Y nunca voy a poder olvidar aquel momento. Fue el peor momento, sin dudas, de mi vida. Pero hubo una gran ventaja. Jesucristo no te promete una vida color de rosa, pero sí te promete que aún en el valle de sombra de muerte, Él va a estar con vos, teniéndote la mano. Y eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque en ese momento lo vas a conocer de una manera tremenda, Dios. Recuerdo que a las poquitas semanas yo fui a cantar, que es quizá lo que mejor que uno puede hacer. Y era una reunión de miles y miles de personas, una noche de celebración. Y Dios me había dicho, cántame con todo el vigor de tu fuerza. Fue tremenda aquella noche. Y mi hermana, que había estado en depresión, un mes antes de partir, había recibido una palabra tremenda. Había soñado con el hermano Carlos Anacondia, que le decía, tu victoria está en Primera de Crónicas 11 y 12, cuando David forma aquel ejército tremendo, que eran rápidos como las gacelas en las praderas, sus rostros eran como de leones. Tremendo esa palabra. Y me dice Roxana, mientras estaba viva, ¿no? Un mes antes de morir, me dice, Dios me dio una palabra en un sueño, Primera de Crónicas 11. Cuando ella parte, yo voy, sigo cantando, y esa noche tremenda, que fue una noche de celebración, muchos me veían cantando y decían, ¿qué le pasa a este loco? Y cuando viene el pastor, un pastor muy hermoso que venía del interior, dice, el Señor tiene una gran palabra para nosotros en esta noche. Abramos nuestra Biblia en Primera de Crónicas 11. Eso fue tremendo, tremendo. Lo que provoca un corazón agradecido. Para terminar, uno de los seres más amados de mi vida, quizá un gran amor de mi vida, fue mi madre. Mi madre partió con el Señor hace 1 año y medio, y eso sí que fue muy, muy bravo para mí. Dios me preparó, pero la pérdida nos duele a todos. Y durante los últimos meses ella, por una mala praxis, tenía escaras tremendas en su cuerpo. Pero ella adoraba a Dios. Y le decía, mamá, ¿te duele? No, estoy bien, hijo. Y era tremendo lo que ella tenía en su cuerpo por una mala praxis. Pero hasta el último momento ella adoró a Dios. Y esa es la gratitud y la bendición de los que le amamos. Dios no se olvidó de vos, como tampoco se olvidó del leproso. Yo quiero que en esta noche te levantes, te pongas de pie, ¿sí? Aquellos que pueden. Y quiero que levantes tus manos y puedas cerrar tus ojos. A veces perdemos la gratitud de nuestra vida, el orgullo, la amargura, situaciones en nuestro corazón nos roban la capacidad de sorpresa, el querer más, el desear más, el ostentar más, te roban la capacidad de gratitud. Pero yo quiero que en esta noche le digas al Señor, Jesús, yo quiero encontrarme contigo y quiero volver a ti como un primer amor agradecido. Yo les voy a pedir a todos los que quieren decirle esta oración, que estén pasando